¿Cuántos de ustedes quieren tener fuerza para perdonar? Hay que aprenderlo de Dios. Recuerde que la pregunta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y se lo decía porque ya estaba cansado. Recuerde que había una ley antigua donde uno en el día debía perdonar a la persona 3 veces. Y si se pasaba, entonces se desquitaba. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cierren sus ojos y recreen con imagen las palabras del Señor Jesucristo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un hombre, a un rey, que quiso ajustar las cuentas con los empleados. Y al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debe. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara el último lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contárselo a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Hoy se nos pide, por la fuente de la salvación que es su palabra, que seamos perdonados para poder perdonar. O sea, si queremos perdonar, tenemos que ser conscientes. Por eso hay que descubrir cómo Dios ha tenido paciencia con nosotros, cómo Dios ha tenido misericordia con nosotros, cómo nosotros debemos aprender de Él, de su paciencia y de su misericordia, para que así tengamos compasión y misericordia para los demás. En otros términos, el amor y la misericordia de Dios recibido es lo que nos capacita para poder tener fuerza para perdonar. ¿Cuántos de ustedes quieren tener fuerza para perdonar? Hay que aprenderlo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo es experto en la pedagogía y como maestro nos enseña cómo hacerlo. Y hoy lo encontramos en este texto del Evangelio, porque es el mismo Pedro en ese diálogo, en preguntas que le da claridad el mismo Dios. Recuerde que la pregunta de Pedro, ¿cuál fue? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y se lo decía porque ya estaba cansado. Recuerde que había una ley antigua donde uno en el día debía perdonar a la persona 3 veces. Y si se pasaba, entonces se desquitaba. Entonces, por eso él quería parecer como generoso. Dijo: ya no le va a pedir 3, sino que le va a pedir 6, voy a aumentarle a 7, como para decir: estoy reventándome de la generosidad. Estoy haciendo un esfuerzo. Por eso no hay que hacer esfuerzo, es dejar la presencia viva de Dios. Y el Señor, que fíjese que Pedro era tan generoso, Él mismo le responde con más generosidad. ¿Qué le dice? Hasta 70 veces 7. Y eso es para enseñarnos de que es que no es quedarnos en la limitación como para reventarlo, sino que nuestra vida es hasta la vida eterna. ¿Hasta cuándo debemos perdonar? Hasta la vida eterna. Alce mano aquí los que quieren vida eterna. Entonces, por eso el Señor nos colocó una parábola para que nos quede grabada. Y dijo: mire cómo es el mundo. ¿Ven? Un rey se puso a ajustar cuentas y de los primeros que cayó era uno de los que debían mucho. Deber 10,000 talentos es como deber tener una deuda a nivel del mundo de unos 100,000 millones de dólares. O sea, impagable. ¿Quién? Por eso el Señor dice: como tiene deuda, por eso ahí aprende uno que uno debe ser deudor de este mundo, pero nos encanta estarle debiendo y metiéndonos en problemas. Entonces, por eso el Señor le dijo: pague, porque el que debe, debe pagar.
junte con todo. Se puso a hacerle todo el examen. Dice que ni los bienes, ni la mujer, ni los hijos no podían pagar. Pero para eso Dios, como nos sacó del corazón, por eso le da la gracia para que tenga fuerza para pedir. Por eso se arrodilla, se humilla y le suplica: tenga paciencia conmigo que te lo pagaré. Solamente con eso. Eso nos enseña que hay que meter en nuestro corazón lo que ya nos decía: obediencia, humildad, sencillez. ¿Y qué hizo el mismo Dios? Le perdonó. Dios puede irse en paz. Con esa misma fuerza lo mandó al mundo, pero a él se le olvidó. A ustedes no se les olvida que lo que Dios les da, después nos olvida y fácilmente nos desquitamos. Vemos al otro como el enemigo y como... Pues él se encontró a otro que apenas le debía, ¿cuántos? 100, que no es una poca cosa, es como deber 100,000 pesos. Y entonces fue y lo encontró y él hizo el mismo ejercicio, porque el Señor en su pedagogía nos está enseñando cómo nos cuesta a nosotros perdonar. Más fácil nos llenamos de rencor, bloqueamos nuestra vida, no nos dejamos, porque necesitamos no hacer nosotros el trabajo, sino que sea la presencia de Dios que lo haga. Fíjese que se lo encontró, el otro se arrodilló, le suplicó. Y puede ver uno incluso cuando los sicarios tienen solamente sed de matar. Aunque el otro se arrodille, le suplique, no tiene compasión, antes se cree súper y acaba con la vida. Es cuando uno le ha entregado el corazón al demonio. Por eso hay que tener corazón de Dios. Diga al que está al lado, hay que tener ¿qué? Cuando él hizo eso que no le perdonó, los otros lo sabían. Pero nada de lo que hace uno no se sabe, siempre se sabe. Pues le contaron y vuelve el Señor a preguntarle: siervo malvado. O sea, cuando uno se aparta de Dios, vive de la maldad. No me pediste que le perdonara y usted no podía pagar y yo le perdoné. No debía tener la misma fuerza para perdonar, por eso hay que luchar que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Como no lo hiciste, entonces a pagar, hasta que pague la última. Eso es una forma de examinar nuestra conciencia, porque hay gente que es soberbia. Yo ayer me pidieron visitar un enfermo, no digo de una persona, pero no sabía que era de otra denominación. Y apenas me llegó un viejito que tiene ya cáncer y todo eso. Y apenas me vio, fue como ver al mismo demonio. Dijo: es que usted, los ídolos, ustedes, toda la receta que le enseñan, cuando uno no es capaz de enseñarle amor a la gente, le enseña odio. ¿Y cómo le cuesta? Le dije yo: fíjese que usted ya está a punto de pasar a la presencia del Padre. El mismo Dios le manda salvavidas y debe revisar. Por eso es importante dentro de la pedagogía aprender esto del Señor. Tiene paciencia y misericordia, y no para juzgar, sino para tener. Y de todas maneras, si me pidieron, yo simplemente lo voy a bendecir, ya que no tiene aliento ni de moverse. Pero así es. Por eso es el cuidado que uno debe tener. Cuando uno se alimenta de Dios, de niño, de joven, de adulto y hasta para morir, tiene gusto. Porque no lo hace como Dios, sino que se dispone a ver cómo Dios habla para bendecir. Entonces hay que tener cuidado. Y luego en la primera lectura, un hombre que oraba en medio de todo lo que ya no tenía, solamente tenía su corazón para repetir lo que Dios le había dado en la tradición. Y ese hombre que hablaba en la tradición va reconociendo, dice: Señor, ya no tenemos templo, no tenemos sitio, pero sí tenemos el corazón para hablar contigo. Es el mejor santuario, el mejor disfrute de la presencia del buen Dios. Coloque la mano en el corazón y digamos todos: Señor Jesucristo, aquí está mi corazón, te abro mi corazón, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quédate en mi corazón, haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, gracias.